Buenos días a todos. Os cuento un poco simplemente el plan de la jornada de retiro. Vamos a comenzar rezando juntos la hora intermedia, que seguro que las tenemos ahí en los teléfonos móviles. Justo a continuación tenemos la meditación del arzobispo, que durará unos 40-45 minutos. Expondremos el Santísimo y tendremos una hora de oración. Después de ese tiempo hacemos un pequeño descanso, ¿no? Que don Luis nos ha preparado ahí en el salón un refrigerio y justo después de ese refrigerio pues ya tenemos la reunión informativa con las cuestiones de este curso y el programa un poco de la Vicaría del Clero. Así que vamos a organizarnos así.
Vamos a hacer el esquema muy sencillo que hemos hecho en todos los retiros igual. Hacemos ahora hora intermedia y después de la hora intermedia tenemos 40-45 minutos de la meditación, presentando a través de los de Maús el texto del curso pastoral, la vocación de los laicos. El año que viene será la vocación de la vida consagrada y después la vocación sacerdotal. Y después de esto, pues tendremos la meditación, exponemos el Santísimo 1 hora, no quitamos ni un minuto. La adoración eucarística, pues tenemos aquí, adoramos al Señor, estamos con el Señor, que es lo que da fecundidad a nuestro apostolado y a nuestra vida pastoral. Y después de la bendición volvemos al salón y allí tendremos una pequeña episcolabi y tenemos el vicario del clero, don Carlos, nos hablará de todo el tema de lo que está planteándose desde la vicaría. Todo eso es un poco lo que vamos a tener en esta mañana para terminar a una hora prudencial, a la 1:30, 2 menos cuarto más o menos. Ya cuando recuperemos, si Dios quiere, las comidas y todo ese tipo de cosas, que ya está prácticamente recuperándose, pues podemos también comer juntos. Dios mío, ven en mi auxilio. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta, nada te turbe, nada te espante. Solo Dios basta. Ando por mi camino todos, pasajero, y a veces cree que voy sin compañía, hasta que siento el paso que me guía al compás de mi andar de otro viajero. No lo veo, pero está. Si voy ligero, él apresura el paso, se diría que quiere ir a mi lado todo el día. Invisible y seguro el compañero. Al llegar al terreno solitario, él me presta valor para que siga. Y si descanso junto a mí reposa. Y cuando hay que subir monte, Calvario lo llama a él, siento en su mano amiga que me ayuda una llaga dolorosa. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu, por los siglos de los siglos. Amén. Nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta, nada te turbe, nada te espante. Solo Dios basta. Nos sentamos. Lo hacemos a dos coros, el primero los que estáis aquí enfrente de mí y luego los otros los que estáis en la parte de la izquierda. Correré por el camino de tus mandatos cuando me ensanches el corazón. Mi alma está pegada al polvo, reanímame con tus palabras. Te expliqué mi camino y me escuchaste. Enséñame tus leyes, instrúyeme en el camino de tus decretos y meditaré tus maravillas. Mi alma llora de tristeza, consuélame con tus promesas. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu voluntad. Escogí el camino verdadero, desde tus mandamientos. Me apegué a tus preceptos, Señor, no me defraudes. Correré por el camino de tus mandatos cuando me ensanches el corazón. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Correré por el camino de tus mandatos cuando me ensanches el corazón. Confiando en el Señor, no me he desviado.
Hazme justicia, Señor, que camino en la inocencia. Confiando en el Señor, no me he desviado. Escrútame, Señor, ponme a prueba. Sondea mis entrañas y mi corazón, porque tengo ante los ojos tu bondad y camino en tu verdad. No me siento con gente falsa, no me junto con mentirosos. Detesto las bandas de malhechores, no tomo asiento con los impíos. Lavo en la inocencia mis manos y rodeo tu altar, Señor, proclamando tu alabanza, enumerando tus maravillas. Señor, yo amo la belleza de tu casa, el lugar donde reside tu gloria. No arrebates mi alma con los pecadores, ni mi vida con los sanguinarios. En su izquierda llevan infamias y su derecha está llena de sobornos. Yo, en cambio, camino en la integridad. Sálvame, ten misericordia de mí. Mis pies se mantienen en el camino llano. En la asamblea bendeciré al Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Confiando en el Señor, no me he desviado. En el Señor confía mi corazón, Él me socorrió. A ti, Señor, te invoco, roca mía, no seas sordo a mi voz, que si no me escuchas seré igual que los que bajan a la fosa. Escucha mi voz suplicante cuando te pido auxilio, cuando alzo las manos hacia tu santuario. No me arrebates con los malvados ni con los malhechores, que hablan de paz con el prójimo, pero llevan la maldad en el corazón. Bendito el Señor que escuchó mi voz suplicante. El Señor es mi fuerza y mi escudo. En Él confía mi corazón. Me socorrió y mi corazón se alegra y le canta agradecido. El Señor es fuerza para su pueblo, apoyo y salvación para su ungido. Salva a tu pueblo y bendice tu heredad. Sé su pastor y llévalo siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el Señor confía mi corazón, Él me socorrió. Manteneos unánimes y concordes, con un mismo amor y un mismo sentir. No obréis por rivalidad ni por ostentación. Dejaos guiar por la humildad y considerad siempre superiores a los demás. No os encerréis en vuestros intereses, sino buscad todos el interés de los demás. Las sendas del Señor son misericordia y lealtad. Para los que guardan. Oremos. Señor Jesucristo, que a la hora de tercia fuiste llevado al suplicio de la cruz por la salvación del mundo, ayúdanos a llorar los pecados de la vida pasada y evitar las faltas en lo porvenir, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, esté con vosotros. En tu espíritu. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Dos cartas pastorales marcan todo este año. Y la primera marcan los 3 años, que sabéis que es Caminando Juntos con Alegría. Este sería el objetivo, haciendo hincapié en las personas. Primero los laicos, que como dijo el Papa Francisco es una vocación. No son laicos porque no hay otra cosa, sino son laicos por vocación. Y ese es el lema. La carta pastoral que mañana presentaré se llama Los sueños se construyen juntos, haciendo hincapié en el congreso que hubo de laicos, como sabéis, en Madrid, también participé.
la importancia de la vocación laical en el momento presente. Vocación laical, el año que viene, vocación a la vida consagrada, que también interesa la archidiócesis tomar conciencia de una realidad sangrante y difícil también, la cantidad de monasterios que se cierran, vida consagrada, y sobre todo que también ellos buscan hacer un servicio. Ayer mismo despedía yo de las Hijas de la Caridad de Talavera, ¿no? De donde llevaban la Madre de la Esperanza, ¿no? Por tanto, es un tema importantísimo la vida consagrada. Y después también, cómo no, pues el tema de la vocación sacerdotal, que será el último año. Esto dará pie a lo que podríamos llamar el sínodo. Este sínodo que yo he convocado porque creo que es el ejercicio más importante del magisterio de un obispo y donde somos convocados todos. Mirad, si yo este año es solo el planteamiento de los laicos, la mayoría de mucha gente, parroquias, sacerdotes, religiosos, van a quedar al margen. Pues si yo no tengo jóvenes, si yo no tengo tal, si yo tal, y es muy fácil desengancharse. Ahora, si es un sínodo donde es una consulta que hace el obispo a todo el pueblo de Dios, nadie puede decir que no tiene pueblo de Dios. Y aunque sea en la parroquia más pequeña, puede tener 2 o 3 grupos sinodales que rezan todas las semanas, que se encuentran, que se forman y que van a vivir los grandes subrayados de la diócesis, que es siempre vivir el Evangelio. Está claro que lo que tiene que vivir un plan pastoral es el Evangelio, pero está claro que la situación que vivimos, por ejemplo, ahora no tiene nada que ver con la que hace 2 años, cuando empezó la pandemia, no tiene nada que ver. De otras razones, va a haber muchos pueblos que ya no puedan tener misa diaria porque no hay pueblo, no hay gente, porque unos murieron, otros no le dejan los hijos salir a la misa, otros tienen... Va a ser así. Por lo tanto, la situación va a cambiar, los grupos, tantos grupos que pueden medio desaparecer. Por tanto, es una situación nueva. Pero es que luego el Papa Francisco está diciendo desde hace tiempo que no es una época que cambia, es un cambio de época, es un cambio de época. Entonces tenemos unos nuevos retos, nuevas realidades, y nosotros podemos hacer 2 cosas, o coger el toro por los cuernos o mirar a otro lado. Yo prefiero... Ya digo que todo este tipo de cosas siempre suscitan en gente pues su contestación o su no sé qué. Bueno, pues ya está, no pasa nada. Formamos parte de esta realidad, de esta sociedad. Os he contado muchas veces lo que me decía un sacerdote cuando yo convoqué el sínodo de Coria Cáceres, que fue una auténtica maravilla de organización, de bien preparado. Fueron 4 años con más de 4.000 personas que participaron. Aquí puede haber el triple o cuádruple porque hay mucho más gente, mucho más implicación y porque somos mucho más como habitantes y feligreses, ¿no? Pero me decía un sacerdote con toda la buena voluntad del mundo, ¿y usted cree que un sínodo y un plan pastoral solucionan los problemas de la diócesis? Y digo, probablemente casi ninguno, está claro. Eso lo tengo clarísimo. Mira, los únicos que solucionan los problemas son los santos. Radicalmente, lo único que nos sacan de crisis es la santidad. Eso lo decía el Papa Pablo VI. Pero yo le dije a este sacerdote con muchísima tranquilidad y confianza, digo, ahora lo que no soluciona nada es no hacer nada. Eso sí que no soluciona nada. No hacer nada en la vida soluciona nada. Nunca. Pues hagamos algo. O hagamos desde lo que tenemos, trabajemos. Porque, fijaros, un plan pastoral, un sínodo es una experiencia de comunión. De comunión. No de hacer la guerra por su cuenta, sino de comunión. Porque claro que no es que, sí, mira, lo que tenemos que dedicar es a celebrar bien la misa, a confesar, a atender a las personas. Pues claro que sí, pero para eso no hay que hacer un plan pastoral. Porque eso lo que significa no es más que vivir nuestro sacerdocio o nuestra vida de laicado. Pero tenemos que reconocer que puede haber cantidad de cosas que nos afectan ahora de una manera única. Leyes que están surgiendo, muy delicadas, que tenemos que hincarle el diente, una situación social muy difícil, problemas intraeclesiales que están surgiendo y que los estamos bandeando como podemos. Todo eso está ahí. Por lo tanto, durante estos 3 años, donde yo anuncio la visita pastoral y donde anuncio 4 o 5 cosas, vamos a situar ya la meditación. Mirad, la meditación viene dada y el plan pastoral por lo que nos está diciendo el Papa. Por lo tanto, es una comunión con la Iglesia universal, con el Papa. Papa Francisco
ha metido a toda la Iglesia en clave sinodal, de tal manera que el 17 de octubre por la tarde, para que puedan ir los sacerdotes que quieran, en todas las iglesias del mundo, en todas las catedrales, el Papa dice que el obispo tiene que unirse al sínodo de Roma. Lo vamos a hacer. Todas razones, porque yo nunca he entendido mi vida sin la comunión con Pedro y con los obispos y con los sacerdotes. No la entiendo. Entonces, es que tiene que ser así. Por lo tanto, nos marca Roma, nos marca la Iglesia universal, nos marca Pedro. Segundo, nos lo marca la conferencia episcopal. Si habéis leído en Eclesia las orientaciones sobre el plan pastoral de la conferencia episcopal, no llama proyectos ni planes, llama orientaciones, porque la conferencia episcopal tiene muy claro que no se puede meter en las diócesis. Es una experiencia de comunión, pero no se puede meter a legislar en lo que dicen las diócesis. Entonces deja a la diócesis en el que se hagan los planes pastorales, pero ellos ponen unas orientaciones pastorales. ¿Y qué dicen esas orientaciones pastorales? Lo que nosotros decimos, idéntico. Es que hasta en aspectos y en iniciativas, prácticamente, porque claro, a la conferencia episcopal, como a nosotros, nos marca el año de la familia, que es que yo hay una pequeñita carta pastoral este verano sobre la familia, y ahí en la familia está planteado presentar la belleza del matrimonio, hacer hincapié en el tema de los suicidios prematrimoniales, o sea, muchas cosas que las estamos ya haciendo en la diócesis, ¿no? Pero es que también, junto con eso, nos marcan también las peregrinaciones y los jubileos también. Nosotros tenemos el de Guadalupe, pero también está el de Santiago, que marca también, y eso también la conferencia episcopal lo recoge también. Y sobre todo también recoge algo que es importantísimo, y es que lo que hay que provocar por todos los medios es el encuentro personal con Cristo y una iglesia en salida. Que eso es tan antiguo, la iglesia en salida, como que empieza en Pentecostés, donde la iglesia no se queda dentro del cenáculo, sino sale. Este va a ser el tema de la meditación con los de Maús, que está recogido en la carta pastoral. Por tanto, yo creo que está claro lo que nos dice la Iglesia, lo que nos pida las orientaciones de la pastoral, de la conferencia episcopal, que coinciden el 100% con nosotros. Y tercero, que también es importante, lo que nosotros llevamos trabajando, porque yo no me subo a un carro que empieza ayer. Yo me subo a una tradición de una iglesia tan rica como es la Diócesis de Toledo, con tanto y tan bien trabajado, que yo me sumo como un humilde obrero del Señor. Entonces, desde ahí, desde esa realidad, pues también tenemos cosas. Yo anuncié una visita pastoral, que voy a empezar por la ciudad de Toledo, donde empezaban siempre los arzobispos, y después seguramente hay que dar el salto sobre todo al arciprestazgo de Guadalupe, donde están de jubileo. Serán un poco como, y luego ya pues iré por las vicarías con los vicarios y los arciprestes para por lo menos visitar. ¿Por qué hago esto? Pues porque el directorio de los obispos nos dice a los obispos: no promuevan ustedes ningún sínodo si antes no han visitado una parte de su diócesis, por lo menos una parte. Yo eso lo voy a hacer. O sea, que yo cuando estoy diciendo esto no es porque se me invente o me levanto por la mañana y digo, oye, qué bonito sería esto, sino que tiene unas directrices que marca la Iglesia. Por lo tanto, está también el tema de, como decía antes, de la visita pastoral, jubileo de Guadalupe, lo de la familia, todo eso está. De tal manera que luego eso aterriza en cómo iluminar esto. Y yo he pensado que podía ser el comentario al texto de los de Maús para tratar de, podríamos decir, de la frase que utiliza mucho el Papa Francisco, integrar todo esto. ¿Cómo integramos esto? A través de un texto que yo os aconsejo a todos los párrocos y a todos los sacerdotes, y a los vicarios parroquiales, a todo el mundo, a los sacerdotes, que a ser posible sea como el texto de referencia de todo el año pastoral, hablando de la vocación de los laicos. Está comentado por mí, lo hice, que decir, como todo el texto, está comentado por mí a partir del comentario de Lucas, que como sabéis, 24, ¿no? Es un texto. ¿Por qué he intentado este texto? Primero porque yo creo que toda nuestra vida tiene que ser iluminada por la palabra de Dios. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor, tu palabra es eterna, en ella esperaré. San Agustín habla de dos maestros interiores, el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Y ello tiene que iluminar nuestro proyecto y nuestro plan pastoral. ¿Por qué elijo yo los de Maús? Porque alguien ha dicho que Maús es el evangelio que está recorriendo siempre la iglesia, siempre las parroquias, siempre las asociaciones,
siempre las comunidades, siempre las cofradías. Yo escuché el comentario más bello que he escuchado al texto de los de Emaús, fue un retiro que tuve en Roma con el famoso Masturian, que sabéis que junto con el hermano Rogers fueron los que un poco suscitaron el tema de esa parábola ecuménica, como le llaman algunos, que es Tese. Nos dio un retiro allá en el Centro de Animación Misionera y comentó Masturian, que luego escribió un libro precioso sobre la Eucaristía, que había sido su vida lo que narraba el texto de los demás, pero también es la tuya y la mía. ¿Cuándo encontramos a Dios? En la vida. Normalmente Dios nos ha hecho a todos una emboscada y nos ha salido al encuentro. O sea, ha habido una emboscada. Y normalmente esa emboscada es una enfermedad, un problema, una dificultad, un decir me encuentro con 15, 20 años, estoy vacío, quiero entregar mi vida a Dios. Entonces eran otros métodos, ahora son otros, pero en el fondo fue un encuentro con Cristo, como dice preciosamente Benedicto XVI, que cambia tu vida. Después, decía Masturian, yo lo encontré después en la palabra. Él se hizo católico, lo ordenó de sacerdote el arzobispo de Nápoles y fue criticadísimo en Francia. ¿Cómo a estas alturas uno de la tradición calvinista se hace católico? Pues se hizo y lo ordenó el arzobispo. Yo le pregunté que cuál era el momento más feliz de su vida en aquel retiro. Al final que tuvimos un coloquio con él, me dijo, la misa de cada día. No dejaría la misa de cada día por nada. Le dijo él, Yo alguna vez que he estado en Tese he visto a él cómo rezaba y también al hermano Roger en el sagrario. Pasaban horas y horas rezando delante de la Eucaristía, como vamos a estar nosotros, ¿no?, esta mañana. Bueno, pues en el fondo, esto sería un poco como la clave, ¿no? Y dice Masturian, yo no me he ido hecho católico, como decía la prensa francesa, por mi madre, sino por mi abuela. Parece que tiene una abuela que tenía mucho sentido común y era muy católica, o por lo menos más católica. Su madre parece que era una mujer fría, espiritualmente lo dijo, pero él nunca corrigió eso que decía la prensa francesa. Pero dice él, donde yo conocí profundamente el encuentro con Cristo fue en la Eucaristía. Por eso me enamoré de este texto. Al partir el pan, explotó en mis ojos y explotó en mi corazón la vida del Espíritu y reconocí al Señor al partir el pan. Por eso es un poco, como veis, es el camino de todo cristiano. Yo por eso os aconsejaría que este texto, con la carta pastoral, a los catequistas, cuando deis retiros, que lo estéis continuamente explicando. El camino de la vida que recorre la Iglesia diocesana, pues está tejido de mucho Emaús, de mucho desánimo a veces, de mucho desaliento. La Iglesia siempre ha estado lo mismo, no existen tiempos buenos ni tiempos malos. Yo desde que entré en el seminario, ¿qué mal está esto? ¿Qué mal está esto? Entré en el seminario y las mismas razones. Y me acuerdo aquel obispo que me decía en la conferencia episcopal, ya algunos políticos cuando empezábamos, en ciertos momentos en la historia decían que la Iglesia iba a desaparecer en 5 años y que cerrásemos todas las iglesias. Llevamos 45, 50 años y esto está cada vez más vivo, Porque tendremos lo que tengamos, pero en comparación con lo que tienen otros, nosotros somos multitud. Y no hemos cerrado por defunción las iglesias. Y tenemos aquí, y la gente sigue poniendo todavía más que nunca, la cruz, que toda conversión siempre pasa por el bolsillo. Ponen allí la cruz, lo cual va en aumento. Lo cual significa pues que tenemos lo que tenemos y ya está, y con lo que tenemos hay que trabajar. ¿Para qué vivir en el sueño? Hay gente que se pasa toda su vida soñando con la diócesis ideal, con el obispo ideal, con la parroquia ideal, con la comunidad ideal, y se pasa la vida soñando, y los sueños son. Me decía una vez un matrimonio, es mucho mejor el hijo real que tengo que el hijo que soñamos, que nunca existió. Porque lo que no existe, no existe. Ni existe el obispo ideal, ni existe la familia ideal, ni existe el párroco ideal, ni existe la comunidad ideal, ni existe la cofradía ideal, existe lo que existe. Pero es mucho mejor lo que existe que lo que soñamos. Porque lo que soñamos sueños son, y los sueños no sirven para nada, ni sirven para nada. Uno se mete en el sueño cuando no está feliz con lo que vive. Y eso es tremendo. ¿Por qué? Porque se hace
que viva en lo irreal. Me decía a mí este matrimonio, nosotros hemos tenido un niño que nos han dicho que es hiperactivo. Llevamos desde las 8 de la mañana detrás del niño. Y mi mujer y yo nos hemos parado un momento y hemos dicho, vaya niño que tenemos, y nos tiene hartito. Pero es mi niño y es mi hijo. Y qué hermoso es. Y si estuviese tranquilito y dormidito, pues pensaríamos todos los días, estará enfermo. Porque no es propio de los niños quedarse así. O amamos lo que tenemos, o nunca construiremos nada. Nos pasaremos toda la vida soñando. Y los sueños, lo decía Calderón de la Barca, sueños son. Y uno no se santifica en el sueño, ni hace pastoral en el sueño, ni transforma su parroquia con el sueño. Lo hace en la vida, lo real. Pues tengo 5 señoras de Acción Católica, pues le entrego alma, vida y corazón. Y tengo 4 catequistas y son para mí una gozada. Y tengo un consejo pastoral que son, pues les quiero y les dedico tiempo en mi vida. Pues si la Iglesia siempre ha sido así. Y no sueño, pues ojalá tuviese yo aquí, que luego tengo muchas cosas que no soy capaz ni de atenderlas, pues lo que tengo. Decía San Juan de Ávila que hay que tener la leche y la madre según las criaturas que tiene para alimentarlas, porque si tuviesen muchísimas y no puede alimentarlas, se mueren los otros. Alimentamos lo que tenemos y lo que somos. Pues esto es un poco lo que... Entonces yo voy a comentar el texto de los discípulos que está puesto, yo creo que está bastante comentado, que es decir, con bastante detalle, para que os pueda también servir como meditación para vosotros personalmente y también para los catequistas, para los grupos que tengáis, cuando hagáis un retiro. De hecho, en la portada, como veis, ha aparecido Emaús. Está el texto de Emaús, con gente. Yo me hubiese gustado que hubiese salido caminando los 2 de Emaús, pero al final, como queríamos poner también un texto en continuidad con lo que se ha hecho aquí durante tantos años, en la diócesis, un texto que sea referencia de un cuadro de la diócesis, que esté en algún sitio, en una parroquia, o en la catedral, o en algún sitio significativo. Entonces, hemos puesto los de Emaús con gente detrás, porque es la vocación de los laicos. Pero que os digo una cosa, tenemos que acompañarle los sacerdotes, porque como no acompañemos nosotros a nuestros hermanos laicos, pues aparte y vámonos, ellos necesitan ser acompañados. Mirad, los laicos nos necesitan como nosotros los necesitamos a ellos, Igual, Lo decía el Papa en Presbyterorum Ordinis y luego, el Vaticano II, y luego el Papa, Juan Pablo II, lo explica preciosamente en Pastores Dabo Vobis. Nuestro sacerdocio ministerial está al servicio del sacerdocio común de los fieles, de los laicos. Eso lo dice el Papa. Mi sacerdocio está al servicio del sacerdocio común de los fieles. Por eso es tan importante esta dimensión también que queremos dar al plan misionero, de caminar, de que realmente la gente descubra que necesitamos una iglesia en salida, que no se quede en sus problemas, en su parroquia, solo en su grupito, en su grupúsculo, ¿no? Que salgamos a anunciar, ¿no? Me tiene que preocupar toda la humanidad, toda la gente, ¿no? ¿Cómo nos va a preocupar lo que está pasando de la lava en la isla de La Palma? Que tengo yo, por cierto, uno de los párrocos muy amigo mío y hablo con ellos casi todas las noches preguntando cómo va, ¿no? La Palma, Afganistán, ¿cómo nos va a preocupar? El tema todo nos preocupa a la humanidad, todo lo humano le preocupa a los discípulos de Jesús, el paro, la situación económica que vamos a tener en España, que va a ser tremenda. Y que no nos estamos enterando todavía hasta que lleguen momentos complicadísimos. Lo que pasó en todo Toledo, en todos sitios, ahora con motivo de las filomenas, de las pandemias, de las lluvias a los pueblos de alrededor, de Toledo que han sido mares. Todo eso nos preocupa, que se queden 150 familias sin una parroquia. Pero esto, ¿por qué me interesa? Pues porque me interesa todo lo de Jesús. Y Jesús vive preocupado por cada persona, por cada ser humano. No podemos creer una espiritualidad angelista. La espiritualidad angelista, la espiritualidad que no tiene en cuenta el ser humano en toda su realidad. Como también sería tremendo que nos quedásemos en una ONG, la Iglesia, porque dudaría y duraría muy poquito esa ONG y ese planteamiento. ¿Por qué? Porque como no vivas de la fuente del amor de Dios, que es la espiritualidad, ¿qué vas a hacer? Como no vivas de la fuente de agua viva, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a dar? Voy a empezar
a reflexionar con el Evangelio. Mirad, San Lucas le gusta mucho hacer siempre 3 partes en todos sus evangelios, 3 partes. El ejemplo más claro está, que es propio de Lucas, la parábola del hijo pródigo. 3 partes. Primera parte, un hijo que se va de casa. Segunda parte, el padre, que acoge a los 2. Tercera parte, el hijo mayor que se queda en casa, que es al que va dirigida la parábola. Aquí pasa lo mismo en Emaús, 3 partes. Primera parte, Jesús hace lo que podríamos llamar de acompañante espiritual. Hace de director espiritual. Hace de animador de la comunidad. Eso es lo que hace Jesús. Escucha. No olvidéis que tenemos 2 orejas y una boca. Por tanto, hay que escuchar por lo menos el doble que hablamos. Por lo menos el doble. Son 2 orejas y una boca. Lo que más le duele a nuestra gente es que no las escuchemos. Es verdad que escuchar hay un riesgo, porque siempre hay gente que piensa que porque le escuchas le da la razón y no puede estar interrumpiéndole constantemente, como dice preciosamente el texto del Evangelio. Pero hay que escuchar, aunque tenga ese riesgo, hasta el final. Ahí estamos ya planteando este año empezar ya el centro de escucha nuestro, de los Camilos, ¿no? Para que pueda haber gente que pase duelo y que sea escuchado, ¿no? Y que tengamos, pero también nosotros como sacerdotes, también la gente necesita ser escuchada. Por tanto, primera parte Jesús escucha. Segunda parte Jesús le da una lección de catecismo y les va a poner las pilas. Y pasa del nosotros esperábamos de los decepcionados al era necesario de la dimensión teológica de mi vida. Mirad, el gran drama que hay en la Iglesia, ¿sabéis cuál es? En la vida de los sacerdotes, en la vida de los religiosos y en la vida de los laicos. El único gran drama que vive la Iglesia es que muchos que entraron por razones de fe en su vocación ya solo viven de razones humanas. Ese es el gran drama. El gran drama, ¿eh? La religiosa que entró fervorosa, espiritual y tal y cual, y ahora vive en su convento ya solo por razones humanas. Tremendo. O el laico, que ya solamente ve por razones... O el sacerdote. Si usted vive su vocación de razones de fe, como usted no lo viva con razones de fe, es que no entiende nada. Yo no digo que no tengamos la razón ilumine mi fe, pero tiene que ser por razones de fe. Yo no puedo estar en un sitio solo por razones humanas, solo por razones humanas. Serán importantes las razones humanas, pero solo por razones humanas. Me decía una vez una religiosa que se dirigía conmigo, claro, me van a cambiar de aquí del monasterio, pero yo sé que probablemente sea porque la provincial y la superior de aquí, que tienen sus tal y cual, y la otra, y no me casen, pues y luego han intervenido, han metido tal y cual, esto es un complot, tal. Y yo me quedé diciéndole a la hermana, pues probablemente tenga usted razón. Es más, yo seguramente que conozco a su congregación, sepa todavía más cosas que usted. Ahora, ¿usted por qué entró en el monasterio? Por razones humanas. ¿Y trata usted de solucionar solo su problema por razones humanas? No, yo entré por fe y por amor a Dios. Pues siga usted, por razón de amor de Dios, y acepte la obediencia por esa razón. Si no, es que no entiendo nada. No entiendo nada. ¿Cómo puedo permanecer yo en tú que vives de fe, que celebra la Eucaristía, el perdón de los pecados? Que tú es fe. Que llevas una comunidad de fe, que estás haciendo un consejo que es de fe, y ahora queremos todo por razones humanas. Pues eso es muy complicado, porque no te sale la quiniela, ¿eh? No te sale. Y la tercera clave es cómo Cristo les va a llevar a través de la vida y de la palabra de Dios a la Eucaristía, al partir el pan. Al partir el pan. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Vamos a ir viendo un poquito brevemente, ¿no? Dice, aquel mismo día iban 2 de ellos de camino. Ellos han cometido un error garrafal. ¿Sabéis cuál? Salir del cenáculo. No se debe salir nunca del cenáculo, si no es para evangelizar y si no es para llevar a los hombres la buena noticia de Jesús. ¿Por qué salen del cenáculo? Porque están en crisis. Y salen dejando en el cenáculo la Eucaristía, Pedro, los apóstoles, María, el servicio como lavatorio de los pies, el amor fraterno, amar los unos a los otros como yo os he amado. Todo eso está en el cenáculo. Salen del cenáculo. Ese es el gran error. Cuando salen del cenáculo, ¿qué busca Cleofás?
uno busca un espejo. No busca a alguien que le ayude, busca un espejo. ¿Y qué es un espejo? El que le da la razón en todo. Porque él no sabe más que decir sí. Y eso no nos ayuda a veces, gente espejo. Nos ayuda gente que nos diga la verdad o que nos confronte nuestra vida. Y eso a veces, porque este Cleofás está pasándolo mal, está en crisis, ha salido del cenáculo, pero no tiene nadie que le diga. Y es lo que va a hacer Jesús. Jesús no va a entrar en su juego, aunque camina con ellos. Nosotros hemos cantado siempre en este texto: quédate con nosotros, la tarde está cayendo, que sin ti a nuestro lado nada es justo y nada es bueno. Me gusta más, lo digo muchas veces, lo que traducen los italianos, que hay algunas canciones que no hablan de quédate con nosotros solo, hablan de sigue con nosotros. La tarde está cayendo, sigue. Porque Cristo no se ha ido de sus vidas, no se ha ido, ni se irá nunca. Aunque le echemos, Él vuelve. Él vuelve siempre. Porque a este le han echado de sus vidas y vuelve. Y vuelve, y vuelve. Iban caminando a una aldea llamada Emaús, sitio sin importancia. Hay 2 o 3 Emaús arqueológicamente. Parece que el franciscano, que está cerca de uno de los lugares más conflictivos, está allí Emaús, y normalmente no se visita. Hay otro Emaús de los ortodoxos, pero es un sitio... está cerca de Ramala, que es un sitio ahora muy conflictivo en Tierra Santa. Vamos, en ese lugar muy conflictivo. Es un camino de unos 30 kilómetros o 20 y tanto, lo suficiente para poder ir caminando, charlando. Y en ese camino se presenta Jesús. Mientras conversaban y discutía, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Siguió caminando con ellos, ¿no? Esto es algo que tenemos que recordarle a nuestras comunidades, a nuestros consejos episcopales, a todos los que trabajamos con a nuestros catequistas, que Jesús sigue caminando con nosotros y que si queremos renovar la vida de nuestras parroquias, tendrá que ser descubriendo el camino de Jesús con nosotros, sino que vamos a descubrir, ¿no? Y sus ojos no le reconocen, dice el texto también. ¿Por qué no le reconocen? Primero porque van tristes. Dice San Agustín que la tristeza es lo que más odia a Dios después del pecado. Si Dios puede odiar algo, que puede odiar cosas, puede odiar el pecado, no puede odiar al pecador, pero sí al pecado. Lo que más odia a Dios después del pecado es la tristeza, porque la tristeza nos predispone siempre al pecado. Y de hecho pecamos cuando estamos tristes. Nadie peca cuando está feliz o está lleno. Él le dijo: ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Mirad, en la Iglesia a veces entró un poco en crisis después del Vaticano II lo que llamaríamos la oración de petición, de diálogo. Se empezó a redescubrir la oración de alabanza, que es magnífico, la oración de acción de gracias, pero también la Iglesia siempre ha descubierto la oración de petición, siempre. Porque tenemos que pedir. ¿Quiénes piden siempre? Los pobres. Los que son ricos no piden nunca. No conozco a ningún rico que pida. Solo piden los pobres y los que se hacen pobres. Y por eso Jesús camina con ellos y le dice que le cuente lo que les ha pasado. Hay gente que dice: yo en mi oración, ¿para qué? ¿Para qué orar? Si ya Dios sabe lo que necesito y Dios sabe lo que me pasa, sí, pero no lo sabe por ti. Claro que Dios sabe lo que pasa, pero no por ti. Cuéntaselo tú. Cuéntale tu versión de tu vida. Claro, y eso es lo que... Contadme. Porque mirad, cuando se cuenta la vida en el corazón del Señor, se relativizan muchas cosas, muchas cosas. A veces estamos preocupados por cosas que no merecen la pena. Y sufrimos por... Me decía una vez una monja monástica: la mayoría del sufrimiento de mi vida han sido por cosas que luego nunca sucedieron. ¿Cuánto sufrimiento por cosas que nunca sucedieron? ¿Cuánto sufrimiento? La mayoría del sufrimiento de nuestra vida han sido por cosas que luego nunca sucedieron. A lo mejor sucedieron otras, pero esas no. Por eso hay que aprender en el camino de la vida, como dicen los prefacios, los nuevos prefacios tan bonitos de la misa. Él camina con nosotros en el camino de la vida.
hay que aprender a reconocerle al partir el pan, pero hay que reconocer también que arde nuestro corazón cuando estamos con el Señor. Y hay que también reconocer que tenemos que contarle al Señor nuestra vida, pero relativizando muchas cosas. Qué absoluto hacemos, ¿no? Cuánta gente... Me acuerdo de una religiosa que traté también con ella en Valladolid, que la iba a ver de vez en cuando, hablábamos, porque había tenido un encontronazo durísimo con la superiora, de tal manera que la superiora, muy mal por su parte y muy inconsciente, le había dicho: mira, el día que tú te vayas descansará toda la comunidad y toda la congregación, porque nos haces a todos la vida imposible, ¿no? No se lo tenía que haber dicho. Tampoco creo que era verdad, pero no se lo tenía que haber dicho. Y yo viví el escándalo de esta pobre mujer y no la salvé, intenté ir, hablaba. ¿Por qué? Pues porque realmente cada uno tiene que tener derecho a cuando te pregunta Jesús, ¿qué te pasa? Que sepamos contar lo que nos pasa. ¿Qué sabemos nosotros de lo que ocurre en el corazón humano? ¿Qué sabemos nosotros? Por eso Jesús quiere que se lo contemos. ¿Qué cosas ha pasado? Fíjate si Jesús no las sabía. ¿Le había pasado a él? ¿Qué cosas? Cuando hablamos, por eso es muy importante que el sacerdote también tenga director espiritual. El cardenal Martini escribió una carta pastoral al principio, escribió una que marcaba toda la espiritualidad de Milán, algo así como la dimensión contemplativa de la vida. Pero luego escribió una a los sacerdotes: tened director espiritual. Yo no digo que va a ser como en el seminario cada semanita, cada 3 días, pero sí que es verdad que una vez al mes o tal, con un sacerdote te puedas abrir, comentarte, ayudarte, y que es una conversación fraterna de corazón, que le cuentes tus cosas, y que confíes en él, porque si no confías no te lo aconsejo. Porque la confianza, decía una película que es como el ave, cuando uno desconfía de una persona es como un ave, cuando se ha marchado y aborrece el nido, no vuelve jamás. Es curioso eso. Como alguien pierda la confianza en ti o tú pierdas la confianza en alguien, ya no la recuperas nunca. Nunca, ¿eh? Es así, ¿eh? Pues hay que procurar que no se pierda. Pero como se pierda, es así. Como se pierda, es así. Pero es necesario tener también a alguien que podamos comentar y que nos pueda ayudar, ¿no? Y comienza la segunda parte. Está todo aquí. O sea, Jesús lo que ha hecho hasta ahora ha sido escuchar, acoger, interviene poco. ¿Y qué es lo segundo? Habla, pero ahora ya hablar directamente qué ocurre en tu corazón. Y mirad, todo lo que nos ocurre en nuestra vida es la cruz. La cruz. Cuando en nuestro corazón hay cruz, hay crisis siempre. Cuando en tus catequistas 1 o 2 tienen cruces muy fuertes, está en crisis. La cruz nos mete a todos en crisis, que lo dicen ellos. Lo de Jesús el Nazareno, Nazoreo, como también tengo otra Biblia, el consagrado, o de Nazaret. Lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de los hombres. Como nuestros sumos sacerdotes y magistrados le crucificaron, le condenaron a muerte. Ya está, ya cantado. Están en crisis por la cruz. No aceptan la cruz. Cuando una persona tiene una cruz, es muy difícil digerir su ministerio, su pastoral, su vocación. Y por eso hay que pedirle mucho al Señor que la cruz, cuando llegue, pase cuanto antes. Las cruces hay que ofrecerlas y que pasen cuanto antes. Porque la cruz es un escándalo en el corazón de cada uno. Lo que le pasaba a esta religiosa que luego lo dejó es un escándalo. Por eso hay que pedirle mucho al Señor. Lo de Jesús. Y ahora viene la palabra que dicen todos los que recorren el camino de Emaús, que podemos llamarle todos los decepcionados de Cristo, de la Iglesia y de la vida. ¿Cuáles son las 3 palabras que dicen clarísimas? Ante el nosotros esperábamos, esa es la palabra de los decepcionados, nosotros esperábamos. Y por eso están las 3 D más peligrosas que siempre provoca el diablo, la D del desánimo, la D del desaliento y la D de la desconfianza. Nunca provoquéis en vuestra vida sacerdotal ni desánimo, ni desaliento, ni desconfianza. Eso es lo que hace Jesús. Nosotros esperábamos. Fijaros que van desilusionados y decepcionados, pero por la cruz. Bienaventurados los que no se sienten decepcionados de mí.
¿Cuántas veces las decepciones son por cosas que nunca se nos prometieron? Nunca se nos dijeron. A mí nadie me dije que yo por ser sacerdote no iba a tener problemas, ni dificultades, ni cruces, ni iba a tener... Pues claro. Hay gente que piensa, pero ¿usted qué pensaba? Es muy sabio lo que dice Santa Teresa de Jesús cuando dio ejercicios al monasterio de la Encarnación en Ávila. Dice Santa Teresa de Jesús, me lo contaba alguna de las hermanas que estaban allá, que estaba en toda la tradición de ellas, dice, cuando una monja entra en un monasterio, piensa que deja fuera el mundo, el demonio y la carne, que como en una percha se deja la entrada del monasterio, la entrada en el hall. Pero no es así. Con ella entra mundo, demonio y carne. Claro. Eso es así. Y esto, si no lo tenemos claro, pues podemos estar siendo bastante ingenuos. Entonces, eso es así. Entonces, el nosotros esperábamos de los decepcionados, nosotros esperábamos. Jesús, una vez que les ha escuchado, les toma de la mano y les da una lección de catecismo y pone era necesario. Mirad, todo lo que ha ocurrido en mi vida era necesario para entrar en su gloria, para ser santo, para ser pastor, para ser misericordioso, todo. Quien no acepte en su vida todo, incluso hasta el pecado, no quiere decir que estoy diciendo la idea de Lutero, peca y luego ama mucho, no es eso, ni tampoco una sensación, sino lo que dice la Iglesia en la vigilia de Pascua. Feliz culpa que mereció tal Redentor. Pecado es lo más grave que hay, porque nos arranca a Dios, nos quita a Dios. Pero vivido con la misericordia de Dios, el pecado te hace que entres también, que descubras tantos y tantos aspectos que te pueden ayudar a ser buen pastor, que entrega la vida por las ovejas. Por lo tanto, Jesús dice, quita el nosotros esperábamos y pon era necesario. Todo lo que ha ocurrido en mi vida era necesario para entrar en su gloria. Todo. Y eso es lo que le dice Jesús. Y por eso ellos, cuando descubren esto, empiezan a decirle algo que le tienes que decir tú en este rato de oración que vamos a tener. Explica, Señor, mi vida a la luz de tu palabra. Ese es el plan de este año para los laicos, para nosotros que vamos a acompañarles y vamos sobre todo a estar con ellos para que descubran su gran vocación laical. Esto es para mí. Señor, explícanos mientras vamos de camino mi vida a la luz de tu palabra. Y termino. Y entró para quedarse con ellos. Pues eso es un poco la clave, entró para quedarse con ellos. ¿Qué es entrar para quedarse con ellos? Pues es un poco, fundamentalmente, que Él que está con nosotros tenemos que descubrirle en la Eucaristía celebrada, comulgada, adorada, en el camino de la vida, en los sufrimientos de la gente. Todo eso tenemos que... Le reconocieron al partir el pan. ¿Cuántas veces tenemos el sacerdote cansado, con tanto trabajo como tenemos todos, que a veces no paramos, es verdad? Y que muchas veces ¿no? llegamos un poco a bordear cierta quemazón porque pensamos que nuestra vida no le interesa a nadie o que estamos olvidados de Dios y de los hombres, ¿no? Y no es así, no es así. El mentiroso y padre de la mentira nos lo hace ver, pero no es así. Una cosa es lo que yo percibo y otra cosa lo que es. El Padre no estaba visible en la pasión y sin embargo era el que sostenía a Jesucristo, a su Hijo amado, porque le entregó hasta el final. Por lo tanto, no se puede hacer y pensar que muchas veces todas esas cosas que se nos ocurren, a veces pensamos cuántas veces ese tiene el filtro que tanto habla el Papa Francisco del discernimiento espiritual, que es tan importante para nuestra vida espiritual. Pues quédate con nosotros, Señor, sigue con nosotros, la tarde está cayendo, que sin ti a nuestro lado nada hay justo, nada hay bueno. Pues nos quedamos esta hora, vamos a exponer el Santísimo ya, una hora más o menos de adoración al Señor, que vamos a hacer todos, si alguno se quiere confesar o quiere pues también lo puede hacer, después doy la bendición y por último pasamos a tener ya un poco la concreción de lo que afecta a los sacerdotes como vicaría del clero, este proyecto, este plan de pastoral.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Alabado sea el santísimo sacramento del altar.